Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como siempre, hoy tenemos una charla muy interesante sobre el mercado, los mercados de carbono y el I-REC estándar, para el cual tenemos la participación de dos expertos internacionales invitados, especialistas en este sector. El comité lo estamos celebrando en conjunto con el Comité de Sostenibilidad, por lo que hoy me acompaña su vicechair, Flor Picota, quien estará también ayudándome con la moderación del evento. Antes de continuar, me gustaría agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, en concreto AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, KPMG, Tigo, Panama Canal Railway y Global Bank. Flor, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación de hacer este comité en conjunto. Buenos días, Julio, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les doy también la bienvenida a este comité que con muchísimo gusto lo hemos hecho juntos porque el tema es de muchísimo interés tanto para las personas que asisten a los comités de energía como para las personas que asisten a nuestros comités. Y yo les voy a presentar la primera persona que nos va a acompañar, que es Felipe Salgado. Él es experto en sostenibilidad y socio de KPMG Brasil. Está especializado en vías de emisiones netas cero y servicios de cambio climático. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria. Felipe ha desarrollado además sólidas habilidades en gestión de equipos y es presidente del Grupo Técnico de Movilidad Sostenible del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible. Y con este maravilloso perfil, los dejo con Felipe Salgados, no sin antes invitarles a que todas las preguntas, comentarios, consultas que tengan, por favor, déjenoslas en el chat. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Flor. Voy a compartir. Ah, bueno, voy a hablar un poquito de portuñol, con permiso. Y mi español no es muy bueno, pero creo que podemos hablar acá y intentar comentar un poquito acerca de carbon credits o mercado de carbono y créditos de carbono. Entonces, o que pensamos para compartir es un poquito de concepto, o que es crédito de carbono, qué tipo de proyectos tenemos, certificaciones, cómo se queda o proceso de emisiones y una comparación con mercado voluntario y regulado. Y acá vamos a hacer un comentario con acerca de un tipo de mercado regulado, que es el mercado europeo, y como esto está llegando acá en América, como por ejemplo en Brasil, en Colombia, como esto se va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de créditos de carbono, es una unidad de emisión que es emitida por un programa de créditos de carbono y que representa una reducción de emisiones o la eliminación de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos acá, déjame cambiar acá, tenemos acá dos grandes tipos de proyectos de carbono. A derecha tenemos créditos de emisiones removidas, o cuando removemos emisiones de la atmósfera, y como por ejemplo Direct Air Capture. Entonces es una tecnología que son como grandes ventiladores o fans que están removiendo de facto carbono o dióxido de carbono de la atmósfera y almacenando.
Y de otro lado tenemos créditos o un otro tipo de créditos que son emisiones evitadas. Entonces, acá tenemos que calcular o determinar una baseline, una línea de base y definir cuántos serían las emisiones de la tecnología sin la implementación de un proyecto y comparar las emisiones de la baseline con las emisiones de proyecto. Y esta diferencia son los créditos de carbono de emisiones evitadas. Entonces, es algo futuro. Y en cuanto en la derecha tenemos de facto remociones hechas con uso de la tecnología. Acá a derecha tenemos proyectos de tipo de reflorestación, por ejemplo, que tenemos una área sin árboles, y cuando plantamos o cuando colocamos árboles, el crecimiento de árboles vaya por fotosíntesis, estamos removiendo CO2 de la atmósfera y almacenando como árboles. Y acá, de un otro lado, tenemos deforestación evitadas, que es un dos tipos de créditos más famosos, que es REDD+. REDD+ es un tipo de crédito que calculamos cuánto estamos evitando de deforestación en una determinada región. Y a cantidad de créditos que vamos a emitir está directamente relacionada con a tasa de deforestación de la región. Entonces, es importante tener en mente, tener conocimiento de que crédito de carbono se divide, tenemos dos grandes tipos, remoción de emisiones y emisiones evitadas. Esto, el mercado actualmente está muy atento a esto y diferencia en términos de costo, en términos de precio de venta y en términos de calidad, porque hay una discusión que emisiones evitadas, si definimos la estrategia de la empresa utilizando solamente créditos de emisiones evitadas, podemos tener algo como un efecto no positivo para el medio ambiente. Entonces, acá es algo que podemos discutir más adelante en términos de calidad de créditos. Lo que es importante tener en mente es que créditos de carbono se tornaron o se presentan como una herramienta importante dentro de una agenda de descarbonización. Nuestro objetivo, nuestro target es para atingirnos o limitarnos aquel acalentamiento de nuestro globo hasta 1.5 grados. Entonces, lo que es importante como mensaje principal es que la descarbonización siempre está adelante o está primero que cualquier tipo de estrategia de compensación. Lo que tenemos es que hoy muchas empresas están utilizando o termo o concepto de net zero o cero emisiones, cuando la verdad no están
no son net zero, están acá en esto. Voy a explicar este gráfico. Acá en azul tenemos las emisiones de la empresa y abajo tenemos la compensación o a utilización, a compra de créditos de carbono en mercado voluntario. Entonces, cuando simplemente calculamos nuestras emisiones y compramos en el mercado voluntario la cantidad de créditos de carbono para compensar estas emisiones, estamos en una región de carbono neutro. No es correcto decir que somos net zero. De acuerdo con SBTI es the Science Based Targets Initiative, un framework de decarbonización. O conceito de net zero só existe cuando tenemos una definición de una jornada de decarbonización o cuando presentamos un plan de reducción de emisiones y cuando utilizamos crédito de carbono solamente para las emisiones residuales. Entonces, tenemos que tener esta reducción y acá cuando utilizamos crédito, como cuando compramos créditos de carbono para de tipo de carbon removal, o cuando compramos créditos de emisiones removidas para compensar las emisiones residuales, acá sí tenemos un llamado net zero. Entonces, esto es un primer concepto, una primera información muy importante cuando hablamos de créditos de carbono. Y lo que es común es que cada vez más estamos teniendo restricciones para la utilización de créditos de carbono. Algún tiempo atrás era mucho común que empresas estaban simplemente comprando y haciendo esta y quedando en esta región de carbon neutral. Cuando se analizamos acá, la empresa no estaba poniendo esfuerzos para reducir sus emisiones. Estaba simplemente comprando una autorización para continuar emitiendo. Entonces, la evolución de mercado está en primero reducir para después comprar créditos. Entonces hay un cambio na manera, no jeito que podemos utilizar créditos de carbono. Pero cuando hablamos de créditos de carbono, para algunas personas hay un concepto de crédito fiscal, de beneficios de dinero, y acá lo que vamos a mostrar es que no es esto. Lo que tenemos es que proyectos de carbono son un tipo, o créditos de carbono son un tipo de incentivo financiero o de receita de revenue para proyectos que van a implementar tecnologías o soluciones menos intensivas de carbono o con una intensidad de carbono menor o más baja. Entonces, hoy tenemos más de 170 tipos de proyectos que pueden generar créditos de carbono. Y acá tenemos a derecha una línea de tiempo donde tenemos todos los estándares, las certificaciones que existen en el mercado voluntario mundialmente. Entonces, uno de los más conocidos es VEHA, Verified
Carbon Standard. Este es este estándar tiene básicamente 80% de todo el mercado mundial de créditos de carbono en el mercado voluntario. Porém, tenemos otros estándares que tenemos, por ejemplo, American Carbon Registry o Global Carbon Council. Tenemos diferentes estándares para emitir o generar créditos de carbono. La pregunta es, ¿qué tipo debo utilizar? Como estamos hablando de un mercado voluntario, no hay una obligación, una imposición para emitir en uno u otro tipo de estándar. O que se dice es que por ser voluntario, quien define qué tipo de estándar quieres es el comprador. Entonces, si tiene un comprador que quiera comprar un crédito de carbono de Oxcarbon, no hay problema. Usted puede emitir o desarrollar un proyecto de acuerdo con la metodología de Oxcarbon, porque vaya a vender, vaya a negociar con un comprador que te agrada, que se agrada con Oxcarbon. Entonces, es un mercado de compra y venta voluntario, entonces no hay imposición de nada. Cuando digo que tenemos más de 170 tipos de proyectos, para cada tipo de estándar hay un grupo de tipos de proyectos que se pueden emitir. Entonces, por ejemplo, para VCS, VCS o VERRA, ellos no aceptan todos los tipos. Ellos tienen algunas metodologías que son posibles de emitir. Entonces, es una combinación de definir qué tipo de estándar que desea o que su comprador desea y qué tipo de proyecto que van a desenvolver. Acá, un flow o un diagrama ilustrando cuáles son las etapas para emisión de estos créditos. Entonces, lo primer paso es para definir qué tipo de estándar y qué tipo de proyecto que tenemos, cuál a metodología que vamos a utilizar para desenvolver este proyecto. Acá es un documento que se llama Project Design Document. Entonces es un memorial descriptivo de todo el proyecto, trayendo informaciones como la área, dónde es este proyecto, qué tipo de metodología vamos a utilizar, por cuánto tiempo, cuál la cantidad que es estimada de emisión de crédito a lo largo de todos los tiempos. Entonces, esta es la primera etapa. Cuando se termina, se queda este documento, hay necesidad de tener una avaliación, una validación de tercera parte, una opinión de expertos para garantir que todas las informaciones que están en PDD son verdaderas, que están de acuerdo con la metodología que fue escogida. Después, de esta validación, es posible registrar el proyecto en el estándar que se escogió.
acá podemos hacer un ejemplo de Verra. Si voy a desarrollar un proyecto de reflorestación con Verra, definí todas las informaciones en PDD, validé con la tercera parte y después puedo registrar mi proyecto en Verra, pero no es posible negociar allá. O que necesitamos después do registro do proyecto en Verra es iniciar los ciclos de monitoramiento e implementación. Entonces, la primera parte registra el proyecto como un todo y después vaya a hacer ciclos cortos de 1 año o 2 años para garantir que todas las informaciones que son definidas en PDD están aconteciendo. Entonces, acá tenemos un ciclo de verificación de 1 año para así, después de una verificación de terceras partes, conseguir emitir y comercializar un lote de créditos de carbono. Entonces, es común que el PDD traga informaciones de 10 años de proyectos y acá, a cada 1 año, tenemos emisiones de lotes o de batches de créditos de carbono. Y así podemos comercializar con cualquier parte del mundo, cualquier comprador que quiera un crédito do tipo que mi proyecto se fue desenvolvido. Cuando hablamos de las partes envolvidas en una emisión de créditos de carbono, tenemos o desarrollador, la parte que va a desarrollar o proyecto, un investidor, un comerciante y un lado comprador. Podemos tener muchas partes intermediarias, pero la esencia es que tenemos estas partes negociando un crédito de carbono. Acá un poquito de número, de valores do mercado voluntario. Tenemos acá una representación con tipos de proyectos que están más que están más en más uso. Por ejemplo, energías renovables en CINSA, en Gray, y Red Plus de emisiones de deforestación evitada. Entonces, mundialmente, globalmente, estos son los créditos más famosos, los que tenemos más volumen de créditos, es de eficiencia energética, de emisiones, energías renovables. O que es interesante de mencionar es que para cada tipo de créditos tenemos un precio medio diferente y que esto se cambia a lo largo de los años. Entonces, acá, si miramos energías renovables, tenemos, por ejemplo, en Brasil, $2.26 en 2021, en cuanto que para proyectos de florestas y uso del suelo es $5.80. Entonces, hay una variación de valorización
de acuerdo con tipo de proyecto. Y esto es muy conectado con la calidad de crédito que hablamos en comienzo de estar do tipo de ser emisiones removidas o emisiones evitadas. Hablando un poquito de la diferencia o las diferencias entre mercado voluntario y mercado regulado de carbono, todos los conceptos que hablamos de crédito de carbono, de desarrollo de proyectos, se aplican para el mercado voluntario. Este mercado voluntario es global. Puede desarrollar un proyecto en Panamá, en Brasil y vender y negociar con China, con Taiwán. Esto no hay limitación para esto. Entonces acá la compañía, la empresa tiene una emisión que es medida de acuerdo con un inventario de gases invernaderos y la empresa tiene un compromiso, una meta, un target de reducción de emisión o de se tornar net zero en 2030 o 2050. Entonces, para la empresa es interesante comprar certificados o créditos de carbono en mercado voluntario. Entonces, es algo que podemos negociar globalmente. Y tenemos el concepto de desarrollo de proyectos. Cuando migramos o cuando hablamos de mercado regulado, o concepto es otro. Acá tenemos cuando hablamos, por ejemplo, de mercado en Europa, y estoy usando Europa como una referencia porque muchas de las discusiones en América para implementación de mercados regulados están parecidas o están en línea con el mercado europeo. Entonces, el mercado europeo regulamenta un mercado de cap and trade. O que es esto? O gobierno define un límite, un cap de emisiones para un determinado sector industrial y las empresas tenéis que tener sus emisiones de gases invernaderos abajo de este límite. Si están abajo de esos límites, tiene derecho a recibir allowances o que se llaman autorizaciones de emisiones. Estas es una cuenta que es en relación al límite definido pelo gobierno. De la misma forma, si las empresas están arriba o a más o están emitiendo más do que el límite, estas empresas tenéis que comprar estos allowances de otras empresas. Entonces, acá no mercado regulado es una comercialización de allowances. Entonces, no hay proyectos de carbono y sí cambio de comercialización de allowances. Durante la primera fase do mercado europeo, se fue permitido comprar créditos de carbono en mercado voluntario para utilizar como una compensación, pero después de algunas fases y algunos ciclos se
no es más posible comprar créditos del mercado voluntario para utilizar el mercado regulado. Entonces, esto es en Europa es Emission Trade System, o comercio de cambio o de negociaciones de emisiones, se queda en esta dirección, que la idea es, el plan es para reducir o cap o limite de las emisiones de cada sector, de modo a que las empresas investan más en tecnologías con menor intensidad de carbono. Como es un mercado de oferta y demanda de allowance, el precio o valor de cada allowance está relacionado a disponibilidad, al volumen que tenemos disponible en el mercado para comercialización. Entonces, si miramos o cambio do preço das allowances, ou das allowances em Europe, temos que no último año tenemos quase que 85 euros por tonelada de carbono, esta allowance. Entonces, como estamos reducindo la cantidad de allowances en mercado, el precio está aumentando mucho, está subiendo demasiadamente. Entonces, esto es una manera de incentivar que las industrias, que las empresas avancen y caminen en la jornada de descarbonización. Si recuerdan, la descarbonización es o más importante acá. Entonces, lo que tenemos es un mecanismo de incentivo que está, de cierta forma, funcionando, incentivando para que las empresas reduzcan sus emisiones. Cuando este mecanismo de precificar o de poner un precio para las emisiones es lo que llamamos de internalización de una externalidad. Estamos acá incluyendo un precio para emisiones de carbono como algo que las empresas necesitan considerar en sus proyectos, en su estrategia. Un último punto es que lo que se pasó es que cuando Europa definió un mercado regulado para empresas que estaban dentro de la Unión Europea, muchas empresas empezaron a migrar o transferir sus producciones para otros países que no estaban dentro de Europa. Y con eso se quedó un fenómeno llamado de carbon leakage. Esto es, las emisiones pasaron a salir de Europa, o las producciones salieron de Europa, pero el consumo es lo mismo. Entonces, los productos pasaron a ser importados por Europa y el efecto esperado de reducción de emisión no se atingió, no fue efectivo. Entonces, lo que tenemos ahora es un mecanismo de frontera, de ajuste de fronteras, que que vaya a colocar o vaya a poner todos los productos en una misma regulamentación. Entonces,
todos los productos que son importados o son exportados para Europa, que Europa compra, van a estar en la misma regulamentación del mercado europeo. Entonces, esta regulamentación va a afectar todas las empresas que envían producto para Europa y que van a tener que identificar cuál es la intensidad carbónica de sus productos. Caminando para el fin, o que es importante acá es que, como mencioné anteriormente, en Brasil, en Colombia y en otros países de América, estamos en un momento de discusión, de implementación de un mercado regulado de carbono. Entonces, mucho probablemente, con mucha probabilidad, tenemos un mercado semejante o similar al mercado europeo. Entonces, es más importante ahora pensar en reducir la intensidad carbónica de sus empresas, de sus productos, do que pensar en créditos de carbono. Créditos de carbono son importantes, son parte de una estrategia climática más amplia, pero si no piensa en reducción, mucho probablemente sus costos irán a aumentar en un corto espacio de tiempo. Entonces, acá, como un fechamento, es la idea de conectar o de entender créditos de carbono es importante como un mecanismo. Mucho probablemente créditos de carbono van a ser aceitos durante las primeras fases de implementación de mercados regulados en países Latinoamérica o de América como un todo. Pero tenemos que tener en mente, tenemos que tener en nuestra estrategia plan para decarbonización de la empresa. Entonces, acá es solamente una reflexión final para pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Muy, muy, muy interesante y muy claro. El portuñol te quedó bastante bien, ¿eh? Gracias. Ya tenemos algunas preguntas por ahí, pero creo que es mejor para fines en aras del tiempo de esperar hacia el final. Y ahora entonces le pasamos la palabra a Benjamín. Muchísimas gracias, Felipe, nuevamente. Bueno, Benjamín, como lo presenté al principio, ya ha estado con nosotros en un webinar similar del año pasado. Benjamín es director regional de Latinoamérica para el International REC Standard, que básicamente es una organización sin fines de lucro que administra un estándar para seguimiento de atributos renovables. Él es profesional, especialista en el sector energético, con experiencia asesorando ministerios de energía. Actualmente es consultor del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía de Chile. También trabaja con el Banco Mundial, la Unión Europea, ingeniero civil y tiene un máster de la Universidad de Cambridge. Benjamín, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación este año de estar nuevamente con nosotros y complementando muy bien esta charla que bien ha iniciado Felipe, hablando un poco de los instrumentos y mecanismos que existen hoy en día para lograr esos objetivos que todos tenemos por delante, ese desafío grande de la transición energética y las cero emisiones, ¿no? Muchas gracias, Benjamín.
Muchas gracias, Julio, y a la Cámara AmCham por esta invitación. Y voy a compartir la pantalla también. Una presentación que vamos a revisar y después feliz de contestar sus preguntas un poco más, interactuar un poco más. ¿Ahí la pueden ver bien? Sí. Perfectamente. Súper. Entonces, yo les voy a conversar sobre el instrumento de los certificados de energía renovable y su vínculo con la transición energética global. Soy Benjamín Herrera, represento al IREC Standard, que es una fundación basada en Holanda con el objetivo de llevar la estandarización de los certificados de energía renovable, que como vamos a ver partieron en Europa, en Estados Unidos a fines de los años 90 con el fin de promover, digamos, un rol activo de la demanda de los usuarios de energía en el incentivo y la implementación de proyectos de energía renovable. Aquí esta es una buena motivación, creo que nosotros decimos el primer REC, o uno de los primeros REC que existen en el mundo, que está en la oficina del IREC Standard en Holanda, del año 1998, otorgado a uno de los fundadores del IREC Standard, y que dio pie y todavía, digamos, ha motivado a muchísimas horas de conversación, discusión y definiciones de consenso respecto a cómo puede un usuario de la red eléctrica decir que está consumiendo energía renovable o que está contratando a un generador renovable cuando en la red se mezclan todas las fuentes de generación, ¿no es cierto? Y sin embargo, hoy día vemos que hay temas que están muy, digamos, en la frontera, el desarrollo del aluminio, acero verde, incluso hidrógeno verde, otros, que requieren de altas dosis de energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden siquiera decirse verdes, ¿no es cierto? Y este papel otorgado a fines de los 90, fue el primer certificado y de a poco han ido avanzando los consensos en relación a qué se entiende por energía renovable. Cuando un usuario puede decir que está consumiendo energía renovable, hoy las garantías de origen en Europa o los RECs en Norteamérica y los IREC, digamos, en el resto del mundo son el instrumento principal para que un usuario pruebe que está consumiendo energía renovable, ¿no es cierto? Vinculando directamente a una fuente de generación con una fuente de consumo. Y parte de los consensos, o conceptualmente hablando, dado, como les decía, que la energía en la red es indiferenciada, ¿no es cierto? Estos certificados vienen a como romper ese paradigma, a descomoditizar, una palabra complicada, descomoditizar la energía eléctrica mediante la verificación ingenieril o de datos factuales, medibles, de la energía que entra al sistema, a la red, digamos, ese volumen de energía, la fuente, la tecnología, todos los datos asociados a la planta generadora se registran y se llevan en una contabilidad, ¿no es cierto?, independiente al flujo físico de los electrones, y después el generador, que es el que produjo esa energía, puede asignar esos créditos o ese volumen renovable a un cliente final específico que esté comprando esos atributos específicamente. Así como compra los atributos de energía y potencia, también se pueden comprar los atributos renovables o los atributos ambientales asociados a la producción de esa energía eléctrica. Y así tenemos, ¿no es cierto?, hoy ejemplos
de full disclosure, que se llama, países que certifican, digamos, a cada megawatt hora, tanto de fuente fósil como renovable, le entregan un certificado y se lleva una contabilidad, una transparencia total, digamos, de esos atributos, y digamos, de manera que por acción u omisión digamos, y es un cliente pasivo que no se preocupa de adquirir esos certificados o bien no les es indiferente, va a recibir entonces una cuota superior o mayor de atributos ambientales asociados a la energía fósil. Y aquellos que sí toman un rol activo y fomentan de alguna manera o quieren fomentar, ya sea a través de un contrato de compra de energía y atributos o simplemente a través de la compra de los atributos como una especie de impuesto voluntario, ¿no es cierto? O una señal de precio hacia los generadores, también obtienen sus certificados. Y bueno, ¿qué ha pasado en el mundo 25 años después? Vemos un despliegue fuerte de las energías renovables, en particular la eólica y la solar, principalmente por su mayor competitividad en cuanto a los costos de inversión, ¿no es cierto? Pero también han habido regulaciones que han sido claves, ¿no es cierto?, para empujar a la oferta, ¿no es cierto?, y motivar a la demanda, ya sea a través en el caso europeo, se fueron un poco más por lo que son las feed-in tariffs, o sea, subsidios directos en precios a la inyección renovable, aquellos que podían asegurar un precio menor, ¿no es cierto? Pero otras latitudes, como en el caso norteamericano, se fueron principalmente por los RECs, que son un instrumento ideal para, digamos, una regulación basada en cuotas, ¿no es cierto? O sea, ahí se creó un mercado de compliance, un mercado de cumplimiento, estado por estado, con una regulación federal que acá a las compras de energía para usuarios regulados o no regulados tenían que cumplir con una cierta cantidad, ¿no es cierto?, o porcentaje de energía renovable. Eso motivó fuertemente en los inicios los primeros años, digamos, de la década del 2000, el despegue de las renovables. Sin embargo, después hemos visto un despliegue mucho mayor en el caso norteamericano, pero también ha pasado en otras partes del mundo. Y digamos, más allá del compliance. Y aquí el rol de el liderazgo y la reputación y el mercado voluntario, en el fondo, clientes libres, como usualmente los llamamos en términos eléctricos. Del caso de Panamá entiendo que son sobre 100 kilos watts de demanda, pueden contratar directamente su energía con generadores renovables y también pedir los certificados o una manera de acreditar el carácter renovable de esa generación a través de IREX, por ejemplo, o clientes regulados también pueden hacerlo, aunque reciban su energía de parte de la distribuidora, igual pueden solicitar los atributos renovables a un generador renovable. En el mundo hoy día existen, como les comentaba, los tres principales estándares de certificación de la energía renovable. Son el caso de las garantías de origen en Europa, donde existe un mercado común, digamos, en todos estos países. Por lo tanto, existe la posibilidad de comercializar créditos de una hidro en Noruega, por ejemplo, a otro país, o una eólica en España, a otro país del mercado común. Existen reglas para ello. En el caso de Norteamérica, están los RECs, que son muchas veces, como están asociados principalmente a la demanda de compliance, están muchas veces, digamos, dentro de los estados hay una elegibilidad específica para proyectos específicos que se quiere promover. Sin embargo, también incluyen a proyectos ubicados en Canadá, ¿no es cierto?, de generación que pueden acreditar su energía
para vender esos certificados renovables a otros estados. En general, los mercados, a diferencia del mercado de carbono que comentaba Felipe, los mercados de atributos de energía renovables son mercados más bien locales. Se busca descarbonizar las redes específicas digamos, donde están operando. Por lo tanto, centrales ubicadas en Europa pueden certificar su producción con garantías de origen, centrales ubicadas en Estados Unidos y en Canadá acreditar su producción con RECs. En el caso del IREC Standard, estamos ya en más de 50 países, o alrededor de 50 países, emitiendo ya certificados. Y a mí me toca ver la región de Latinoamérica, ¿no es cierto?, desde México a Chile, Argentina. En algunos casos coexistimos con mercados nacionales o de compliance también de, 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 de- de certificados renovables, como el caso de México con los CELS, que aplican, digamos, para que ciertos usuarios o suministradores, digamos, que son sujetos a cumplimiento, una obligación, lo tienen que hacer solo con los CELS. Ahí el AIREC no es un mecanismo reconocido para el cumplimiento de la cuota. Sin embargo, aquellos que quieren ir más allá de la cuota, que anda del orden del 13%, en el caso de México, por grande usuario, quieren llegar a un 100%, normalmente lo hacen con CELS. Y otros sujetos o digamos, consumidores que no están obligados, lo hacen directamente con AIREC, con AIRECs. En el caso de Australia también existe un mercado de certificado nacional que busca promover la generación renovable allí y ahí en el caso de centrales que no son elegibles en ese sistema nacional, estas pueden acreditar, sin embargo, son igualmente renovables, pueden acreditar su producción con el IREC Standard. Aquí un poco una vista de los volúmenes, estamos hablando del orden de 2000 terawatt hora de energía eléctrica certificada, que también ha ido creciendo año a año, así como veíamos el gráfico de la producción de energía renovable, aquí el gráfico de la certificación, ¿no es cierto?, también ha ido creciendo. En el caso de Estados Unidos, como les decía, convive el mercado de compliance, que alrededor de 2/3 de la demanda, con el mercado de voluntario. Y el caso europeo es 100% voluntario, si bien también está regulado, ¿no es cierto?, por directivas renovables de la Unión Europea. En cada país tienen, digamos, de manera voluntaria la posibilidad de los usuarios y los productores de utilizar los esquemas de garantía de origen. En el caso del área estándar, parte del crecimiento se debe a una extensión geográfica, ¿no es cierto? Cada vez más países se han ido sumando al área estándar, pero también cuando vemos los números a nivel regional o a nivel de país, vamos a ver que también se presenta una tendencia similar. Hoy día tenemos del orden de casi 1000 empresas que hacen comercialización de estos certificados, ¿no es cierto? Ya pueden ser generadores que también comercializan, digamos, a sus clientes con los cuales tienen contrato de energía, le entregan los certificados, o también pueden vender a terceros con los que no tienen contratos de energía. Hay del orden de 4500 centrales registradas en el mundo, una capacidad instalada que representa un poco más de lo que tiene Alemania instalado en energía renovable. Bien notable el crecimiento que ha habido. Y hay una página web donde se puede ver una descripción de cada una de estas entidades en tiempo real y lo que ha certificado cada una. Nosotros decimos que somos un estándar global con una implementación local. El IREC estándar en un mediano y largo plazo tiene un modelo de acreditar a una entidad local de los países donde está operando, para que esta entidad sea quien lleve la relación con los generadores que quieren certificar su energía eléctrica. En el caso de Centroamérica, de Panamá también,
están en verde, que es el color que más se repite, como quizás ya habrán notado algunos de ustedes, es la Green Certificate Company, quien es el emisor central o por defecto de AIREC, que opera hasta que se designa una entidad local. Todavía estamos en búsqueda de alguna entidad idónea que tiene que ser principalmente neutra o independiente de los actores de mercado eléctrico. Y así que ahí estamos también, paso ese mensaje, estamos abiertos a escuchar sugerencias de alguna entidad que pueda. En el caso de Latinoamérica hay muchas que son digamos, organismos de normalización que hacen alguna certificación, como el caso de Totum en Brasil o IRAM en Argentina, ahora AENOR, tengo que actualizarlo, en Perú o Normex en México. Así que son siempre buenos candidatos. Aquí una vista de los mayores emisores o países que están certificando en el mundo, China principalmente, pero también hay 4 latinoamericanos en el top 10, Brasil, Chile, México. Y en la región centroamericana, un poco así han ido evolucionando los volúmenes de certificación. Guatemala es el país que más está certificando su producción renovable. Sin embargo, Panamá ya lleva de manera consistente certificando año a año del orden de medio terawatt hora de energía. Y hay hoy 12 centrales registradas en Panamá, principalmente hidroeléctricas, pero también un 30% eólico y un poco solar. Bueno, ¿qué hemos aprendido principalmente en estos 25 años? En gran medida creemos que el éxito que ha tenido el Air Standard se debe principalmente digamos, en primer lugar, al modelo de gobernanza que tiene, que fomenta una igualdad de condiciones a todos los participantes de mercado y que ha sido exitoso en términos de facilitar este mercado. Nosotros, como Air Standard, no participamos en las transacciones que llevan a cabo los generadores con sus clientes o los generadores con comercializadores o traders. Simplemente facilitamos la estructura de mercado, las reglas para la certificación y llevamos el registro de la titularidad de los certificados en toda la cadena, digamos, mientras desde su producción hasta su transferencia y asignación final a un cliente final. Por otro lado, vemos que parte del éxito también se debe principalmente a un reconocimiento global que ha tenido AIREC, igual que otros sistemas de certificación, como las garantías de origen y los RECs. Hoy esto está principalmente reflejado por iniciativas de reportabilidad como CDP, RE100 o RE100, ¿no es cierto? Y las Science Based Targets que mencionaba Felipe. Son iniciativas, ¿no es cierto?, en la cual adscriben voluntariamente empresas o ciudades, a veces, qué sé yo, municipios, que tienen, digamos, metas de consumo renovable o incluso más allá quieren ir hacia un net zero, como mencionaba Felipe. Y esto principalmente basado en la guía digamos, en el GHG Protocol. La mayoría, más de 10.000 empresas ya está reportando usando este estándar de contabilidad de emisiones que está detrás de estas iniciativas. Y en cuanto al alcance 2, que se llama las emisiones indirectas asociadas a la compra de energía o de vapor que haga la empresa, digamos, importándola desde fuera de sus instalaciones. El GHG Protocol estableció el año 2015, ¿no es cierto?, que para reportar sus emisiones, un concepto un poco distinto a la reducción, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un reporte de uso de energía renovable verificable, no es respecto a una línea base, ¿no es cierto?, que haya una reducción, sino que ni a una captura. Esto es fuentes de generación, entonces, que en su producción emitieron cero o muy bajas
digamos, emisiones, volúmenes de gases de efecto invernadero, y por lo tanto las empresas que compren o adquieran los certificados de energía renovable pueden usar esos certificados para reportar, digamos, con un factor de emisión cero, ¿no es cierto? Los volúmenes asociados a su consumo. Entonces, son conceptos un poco distintos, sin embargo, complementarios, como lo utilizan muchas empresas. Y bueno, esto principalmente solo aplica para el alcance 2 también, que es algo lo que comentaba Felipe, que son las asociadas a las compras indirectas de energía eléctrica, digamos, emisiones indirectas de compra de energía eléctrica de la red principalmente. Hoy día el escenario ha cambiado, estamos viendo, ¿no es cierto?, una mayor regulación nuevamente, un incremento en la regulación, más allá de la sensibilidad o de la motivación o iniciativas voluntarias que puedan existir. Vemos un fortalecimiento de la regulación, esta vez para el caso de las emisiones de CO2, ¿no es cierto?, así como se han ido creando mercados locales de ETS, ¿no es cierto?, o de carbono, en distintos países, no solo en Europa, con el objetivo de reducir las emisiones en el planeta, ¿no es cierto?, ojalá a un máximo de 1,5 grados para el 2100. ¿Y cómo ve el IPCC, el Comité Intergubernamental, ¿no es cierto?, el panel intergubernamental de cambio climático, que podemos lograrlo? Bueno, ellos aquí muestran en azul las medidas que pueden ser más efectivas y hoy económicamente competitivas, ¿no es cierto? Entre más rojo, menos competitiva hoy en la actualidad. La tecnología eólica y solar, las renovables en general, siguen teniendo un rol importante y tienen quizás uno de los, en términos de tecnologías que hoy están disponibles a precio competitivo, son sin duda la fuente mayor de mitigación que están contempladas. Pero también hay otras tecnologías o procesos, ¿no es cierto?, que están en pleno desarrollo, como la electrificación en el transporte, los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? También hay tecnologías complementarias que no aparecen acá porque no son reductoras de emisiones en sí, pero sí ayudan, ¿no es cierto? Son coayudantes para lograr esa baja, digamos, de emisiones, como pueden ser las baterías eléctricas, ¿no es cierto?, que almacenan y ahí facilitan la integración de mayores porcentaje de energía renovable en las redes. Hoy estamos viendo entonces un cambio de paradigma también, moviéndonos desde lo que antes era un consumer claim, o sea, una declaración o proclamación de la empresa, de la marca como consumidora, o que lograba sus compromisos, sus metas, digamos, de cuota renovable o de carbono neutral, a a un, a un product claim, que es asociado, ¿no es cierto?, a que un determinado producto ya tiene una huella de carbono, digamos, cero o es carbono neutral. Así como podemos cuantificarle el agua, ¿no es cierto?, que está dentro de una naranja y que esta agua que estaba en el país de origen, después fue exportada, ¿no es cierto?, y llegó a un mercado como el europeo. También podemos medir la intensidad de carbono o la huella de carbono que tengan ciertos productos energointensivos, ¿no es cierto?, como los que mencionaba Felipe, que están incluidos en el CBAM: acero, aluminio, ¿no es cierto?, cemento, y son seis ya que están definidos. Próximamente el hidrógeno también, ¿no es cierto?, que puedan acreditar que fueron producidos con energías renovables. Incluso en el caso del hidrógeno, esta acreditación tiene que ser, digamos, del 2030 en adelante, va a tener que ser hora a hora, digamos, o sea, no un neteo anual o mensual,
del producto renovable con el consumo renovable, sino que por ahora la alimentación de ese electrolizador, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, debe ser verificada que provenga de fuentes renovables conectadas a la red también, o en independencia, digamos, off-grid también puede ser. Nosotros como Aerostandard estamos desarrollando, además digamos, del que ya está operando en el mercado de la generación eléctrica, estamos desarrollando un estándar que las próximas semanas vamos a publicar. Ya venimos trabajando hace un par de años con Avance, un consorcio en Medio Oriente dedicado a la certificación del hidrógeno y sus derivados. Y es un enfoque un poco distinto. Como les mencionaba, ya no es simplemente créditos, digamos, desde una producción 100% renovable. En este caso, vamos a trazar, ¿no es cierto?, la huella de carbono de ese hidrógeno, pero que puede ser producido por varias rutas, digamos. Puede ser por electrólisis, digamos, un hidrógeno gris que tenga captura también. En general va a trazarse la intensidad de carbono, la huella de carbono de esa molécula em, por múltiples caminos para efectos de poder transferir esos certificados, ¿no es cierto?, a la demanda, y esta demanda es enviar una señal de precio y de calidad de vuelta al productor. En el caso de proyectos de captura y remoción de carbono también, que son muy, muy importantes, como mencionaba Felipe, para llegar efectivamente al escenario de net zero. O sea, no todo tiene que ser bajo créditos de carbono, sino que tienen que haber efectivamente también toneladas de CO2 removidas de la atmósfera. Esto también estamos trabajando en un estándar de captura de carbono, se llama Sea Capsule, y que ha tenido una buena aceptación, está en proceso de desarrollo y de acreditación en el mercado de carbono también. Y finalmente en esta iniciativa estoy involucrado yo más personalmente, que es un estándar para la trazabilidad del biogás y el biometano que se ha inyectado a las redes de gas natural, por ejemplo, existentes en los países. Esto tiene una implementación que vemos que es mucho más directa, ¿no es cierto?, en el sentido de que es compatible la molécula de biometano. Ya hay muchos países que lo utilizan, ¿no es cierto? Poder certificar esta producción y con eso también involucrar a la demanda en una mayor adopción y un desarrollo, digamos, mayor de proyectos que son a la vez considerados más limpios, que resuelven un problema de emisiones, ¿no es cierto?, o de reciclaje de restos que provienen de las ciudades, por ejemplo, con plantas de tratamiento de agua que también, o algunos otros residuos que pueden emitir estos gases de manera reciclada, ¿no es cierto? Aquí también estamos trabajando en esto con un piloto en Brasil y en Norteamérica. Estamos acreditando a dos programas existentes para efectos de que estén bajo el paraguas del área estándar y poder llevarlos a implementarlos globalmente, digamos, en varios otros países. Así que eso es lo que les quería contar esta mañana, cerrar con esta slide para mostrar en los ámbitos donde estamos trabajando, que reforzar, bueno, somos una organización holandesa, ¿no es cierto?, que está desde el año 2014, promovemos el rol de la demanda, ¿no es cierto?, de los consumidores en la energía de transición, en la transición energética vía certificados, digamos, vinculando los certificados producidos por una fuente renovable y que sean transferidos, asignados a un cliente final. Para eso contamos con un estándar robusto de trazabilidad del atributo. Y nada, pues, eso estamos
En eso estamos trabajando, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Benjamín, y a Felipe también por todo lo que nos han enseñado hoy. Yo quiero comenzar este periodo de preguntas y respuestas diciendo que la verdad es que estoy súper agradecida por el espacio, Julio, que nos has dado, porque ha sido muy nutritivo, estoy segura, para todas las personas del Comité de Sostenibilidad que nos acompañaron hoy. Y como han mencionado los expositores, hay algunas veces que pecamos de greenwashing por falta de claridad en el entendimiento de los términos y especialmente quienes estamos del lado de comunicación, por lo que me ha encantado el espacio y justamente lo creamos también para que tuviésemos esos conceptos claros a la hora de conversar o a la hora de impulsar estos proyectos dentro de nuestras organizaciones. Como hemos conversado varias veces en el Comité de Sostenibilidad, quienes estamos encargados de esta parte, la expectativa no es que seamos unos técnicos especialistas en, bueno, todas estas cosas maravillosas que ustedes nos han contado, pero sí es verdad que nosotros tenemos esa responsabilidad de dirigir la estrategia de sostenibilidad y de impulsar que dentro de las organizaciones tengamos o recopilemos las datas que sean necesarias para llevar a la alta dirección, para que sustentemos por qué tenemos que esforzarnos en la reducción de emisiones, como bien ustedes compartieron, antes de ir a invertir en bonos de carbono, y en el caso que tengamos, o sea, que ya estemos en el paso de invertir, cómo hacerlo y asesorar, por supuesto, a los equipos de comunicación para no utilizar los términos que, bueno, puedan enviar un mensaje distinto a lo que realmente estamos haciendo. En este contexto, yo tengo una pregunta para Felipe. En tu experiencia, digamos que asesorando empresas, ¿cuál tú has visto que es la principal barrera que tienen las compañías en Latinoamérica especialmente para comenzar a invertir en una ruta de reducción de emisiones o considerar la inversión de bonos de carbono? ¿Cuál ha sido la principal barrera? Y si nos puedes compartir como algún tip de cómo enfrentarlo. Sí, creo que bueno, la principal barrera es financiera, es relacionada al costo de implementación de estas acciones de reducción, pero o que estamos hablando con nuestros clientes acá es para ayudar ellos a encontrar los instrumentos financieros que incentivan o que promueven la decarbonización. Entonces, tenemos acá en Brasil algunas oportunidades de sustainable bonds o financiamientos verdes que tenéis tasas más bajas para tecnologías menos carbono intensivas. Entonces, acá tenemos que combinar iniciativas de reducción con líneas de financiamiento verdes y también con beneficios fiscales que tenemos en diversos mercados donde gobiernos están incentivando empresas para implementar esto. Entonces, es una combinación de conocimiento que muchas veces la iniciativa de reducción está en la área de sostenibilidad y no hay una conversa, un discurso con la área financiera o con la área tributaria. Entonces, esto es algo que estamos viendo que hay mucho espacio y muchas oportunidades. Excelente, Felipe. Buena pregunta, Flor. Y de hecho aprovecho la oportunidad para promocionar el próximo webinar que tenemos, que es justo en 2 días. El jueves tenemos justo una charla sobre bonos sostenibles y mecanismos de financiación sobre ESG. Y yo creo que va a unir bastante bien lo que estamos conversando en esta charla, ¿no? Una pregunta por acá para ambos, yo diría, porque va asociado para ambos mecanismos.
¿cómo están los mercados latinoamericanos moviéndose hacia esos mercados regulados o mercados de compliance, ¿no? De cada uno de sus productos. O sea, ¿cuál es el estado actual? Creo que Felipe mencionó en su charla de que hacia futuro la tendencia es moverse hacia mercados regulados. Cuéntanos un poco sobre cómo está la situación en nuestros mercados latinoamericanos. Vale, Felipe, por favor. vale. Entonces, tenemos acá tenemos que dividir en dos partes, porque tenemos regulamentación con carbon pricing, tenemos un precio para las emisiones, y tenemos mercados regulados de cap and trade. Entonces, hay dos tipos de regulamentación, y cuando hablamos de carbon pricing, tenemos México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, con precios definidos actualmente. Y cuando vamos para un cap and trade, tenemos discusión para implementación. No tenemos nada implementado. Por ejemplo, en Panamá tenemos un mercado nacional de carbono, pero es voluntario. Entonces, no es una regulamentación que define límites y cap. Esto está esta semana siendo votado o siendo aprobado en Brasil. Estaba 2 semanas atrás en Colombia discutiendo esto, y están en el mismo momento de definición del mercado regulado en Colombia. Entonces, estamos moviendo el mercado para esto, pero no es realidad. O que tenemos más perto o más cerca de nosotros es CBAM, esta regulamentación para empresas que exportan para Europa. Entonces, estamos en un momento que no tenemos reglamentación, pero cerquito tenemos una reglamentación por Unión Europea o por otros países acá en Brasil, en Latinoamérica. Excelente, Felipe. No sé, Benjamín. Sí, puedo comentar que en Latinoamérica existen algunas iniciativas de estándares de seguimiento del atributo renovable implementadas. Algunas son de compliance, o sea, un mercado de cumplimiento, como el caso de México que mencionaba, con los CELS, certificados de energía limpia. Pero también hay otras voluntarias, como en Colombia el caso de Ecobox, por ejemplo. En Chile recientemente el operador del sistema también sacó una que se llama Renova. Y aquí aprovecho de contestar una pregunta que veo en el chat. Y dice: ¿qué mecanismo utiliza IREC para evitar la doble contabilidad del atributo? Bueno, ahí no es que usemos ni inteligencia artificial ni nada, sino que más que nada inteligencia humana o verificaciones para evitar justamente que proyectos que estén registrados en una parte o que, digamos, ciertos megawatt-horas que están ya certificados por un esquema, digamos, al momento de solicitar la certificación de IREC, no se hayan, digamos, no se haya emitido ningún instrumento de reducción de emisiones o de seguimiento del atributo antes de certificarlo con IREC. Ahí nos coordinamos con los otros estándares cuando existen, digamos, y también verificamos, bueno, cada registrante, como le llamamos nosotros, cada empresa que participa firma un contrato, también hay declaraciones ahí digamos, juradas, ¿no es cierto? Que en el fondo todos abogan por mantener un estándar de transparencia y de confiabilidad que en caso que no se cumpla, claramente perjudica a todo. Así que ahí es parte importante, digamos, para mantener el estándar de calidad, sobre todo del producto, evitar esa doble contabilidad, así que es algo que ocupa un tiempo importante en lo que hacemos también.
Súper. Yo quiero aprovechar, Julio, también para agradecer a todas las personas que nos han escrito y que nos han comentado, porque justamente estos espacios del comité que prepara AmCham también nos nutren mucho más cuando los participantes o cuando los asistentes hacen sus comentarios y sus aportes, ¿no? Yo voy a leer una pregunta de Germán Pichardo. Creo que es para Felipe. ¿Existe alguna señal de precio de largo plazo en los mercados de créditos o certificados de emisiones para evaluar si un proyecto que reduce emisiones es rentable o hacer contratos de largo plazo para financiar proyectos? Y o que se pasa es que el mercado voluntario es algo que se negocia bilateralmente. Entonces es un contrato entre vendedor y comprador. Entonces no es siempre que tenemos acceso al precio que se fue negociado. Tenemos algunos estudios que muestran o que finalizan un precio. Tenemos reportes diciendo o prevendo que el crédito de carbono vaya a atingir 30 o 50 dólares por tonelada en los próximos años. Entonces, algunas empresas, algunos desarrolladores están investindo en esto, están acreditando en esto, pero tivemos en este año una crítica de The Guardian, un artículo que balanzó, que colocó el mercado en crítica o criticó a credibilidad del mercado, y esto los últimos estudios mostraron que esto fez con que el crecimiento se estabilizase un poquito, pero lo que estamos viendo es que vaya a crecer, pero es algo que no hay ciencia por detrás para decir, y sí algo que vamos a necesitar de más créditos para atingir todos los compromisos de empresas y países. Entonces es algo que vamos a necesitar. Por eso están diciendo que el precio vaya a crecer, pero no hay comprobación técnica. Gracias, Felipe. Me imagino, Felipe, que también en la medida que nos cuesta movernos a los mercados más regulados y de compliance, pues evidentemente más complejo se hace que florezca un mecanismo de formación de precio apropiado, ¿no? Y que pueda Sí. ser utilizado como referencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el precio de las allowances dentro del mercado europeo es un mecanismo que es transparente. Tenemos sitios que podemos acompañar cuánto está valiendo. Entonces es algo fácil de saber, pero para mercado voluntario nuevamente es algo entre vendedor y comprador. Entonces es complicado. Excelente. Ya estamos llegando a los últimos minutos del webinar. Le agradezco a todos por la asistencia, y a los que se han quedado acá con nosotros también por las preguntas. Para Benjamín, quizá una pregunta ya de cierre. ¿Nos podrías resumir muy brevemente qué beneficios tendría un usuario, ¿no? Un comercio, una industria, por lograr tener certificados, ¿no? I-REC? O sea, ¿qué beneficios saca de tener el I-REC? Creo que eso podría ser un mensaje final interesante para el público, ¿no? Sí, el principal beneficio es justamente respaldar las declaraciones que quiere hacer la empresa respecto a su consumo de energía renovable con un instrumento ampliamente aceptado y validado por
iniciativas globales, ¿no es cierto?, como las que mencionábamos antes, y con ello aportar no solo digamos, a reducir su huella, digamos, o reportar sus compras de energía de la red con un factor de emisión cero, sino que también enviar una señal de precio a los generadores renovables de manera de incentivar más desarrollo de este tipo de proyectos. Así que eso diría como principalmente, un principal beneficio. Sí. Gracias. Flor, no sé si tienes una última pregunta antes de pasar ya al cierre. No, solamente leer aquí los comentarios que nos están felicitando y los agradecimientos de todo el contenido. Mercedes pregunta si vamos a poder obtener la presentación. Generalmente en la grabación del video, la grabación de esta sesión que ponemos en el canal de YouTube, ahí en los enlaces siempre ponemos también los accesos de los recursos que compartimos. Y bueno, agradecerles a todas las personas que se conectaron. Los esperamos el próximo jueves a las 12 en un comité de sostenibilidad junto también con el comité de energía, que vamos a estar hablando también la continuación de este espacio que ha sido súper nutritivo. Y recordarles que nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias a este código QR que está en pantalla, diciéndonos qué les pareció este foro o algunos temas que les gustaría que conversemos próximamente. Así es, y agradezco nuevamente a nuestros expositores, Benjamín, Felipe, por excelente presentación, por el tiempo que nos dedicaron esta mañana, y también a nuestros patrocinadores por el apoyo, a Panamá, Chevron, Johnson Johnson, KPMG, Tigo Business, Panamá Canal Railway y Global Bank. Señores, hasta la próxima, excelente día. Muchísimas gracias.